Cristo cambió la historia, cambió mi noche en gloria, me dio completa paz. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estos bellos momentos que nos permites, mi Dios, estar en enlace, Señor, con mis hermanos a través de esta pantalla, mi Dios. Yo te doy gracias por sus vidas y también te doy gracias por el mensaje que en este momento lo ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos vaya capacitando, mi Dios, a través de esta enseñanza, a cómo servir, mi Dios, a cómo serte útil, a que tú, Señor, como en este momento, Padre, que estemos escuchando este mensaje, cómo tú nos enseñas y nos abres un panorama, Señor, muy distinto a lo que el mundo ofrece, Señor. Yo te lo pongo en tus manos, mi Dios, úsame con tu Espíritu Santo y que sea un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, como decía, es un gusto nuevamente encontrarme en este momento, transmitir la palabra del Señor. Ese es nuestro trabajo, esa es la enseñanza de todo aquel que se para en este lugar para declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene barreras. Dice que la palabra de Dios es enviada y entonces esa palabra dice que no vuelve vacía, sino que es enviada y ella hará las cosas para lo que fue enviada. Y en esta hora yo quisiera que, así como dice el título del tema, una vida al servicio de Dios. Una vida al servicio de Dios. Hay mucha gente que en este mundo tiene una vida para vivir, tiene una vida para el trabajo, tiene una vida para la familia. Pero en esta hora vamos a ver una vida al servicio de Dios. Mucha gente vive para trabajar. Y hay otra gente que trabaja para vivir, que se oye igual, pero es muy diferente. Y yo quisiera que entrar leyendo en la palabra de Dios, buscando Romanos 12. Vamos a leer 2 versículos de ahí, 6 y 7. De manera dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, dice la palabra de Dios, úsese conforme a la medida de la fe. Y dice el 7, o el de servicio en servir. Así dice el 7. O si de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. Y aquí yo quisiera detenerme en el versículo 7. Dice que si el de servicio, que se use en servir. Y tú y yo somos siervos del Señor, entonces para nosotros es esta palabra, en servir. Dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones, mucha gente no quiere el don del servicio, quiere el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, pero menos el de servir. Mucha gente cree que cuando dicen el servir, cree que te vas a rebajar a tal grado de que a todo lo vas a ver mayores porque tú eres el que sirve. Si tú eres el que trapea, pues obvio que vas a estar agachado y otro te va a estar viendo y entonces como que la gente se siente como que no encaja en ese lugar. ¿Y sabes por qué? Porque hay orgullo y hay vanidad en nuestras vidas. Y por eso el don del servicio no es como nosotros nos lo imaginamos, sino como Dios nos quiere enseñar y nos capacita a través de este servicio. Yo recuerdo ahí en el capítulo 1 de 1 Samuel, en su versículo 11, donde Ana está orando a nuestro Dios y le está pidiendo un hijo porque ella era estéril. Y además dice que su contrincante, la otra mujer, dice que le hacía burla. ¿Por qué? Porque Ana no tenía hijo. Y Ana dice que en el capítulo 1, en su versículo 11 de 1 Samuel, dice que ella está orando con Dios, no se oye su voz, sino que nada más mueve sus labios y entonces Elí la toma por una mujer ebria y empieza a decir, ya mujer, digiere tu vino.
Y ella dice, no estoy yo ebria como tú piensas, sino que yo estoy amargada, yo estoy quebrantada, yo estoy atribulada y le estoy pidiendo a Dios un hijo. Así dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 1, en su versículo 11. E hizo voto diciendo, el Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Esta mujer le estaba diciendo al Señor, mira, el servicio, si tú me das un hijo, yo lo voy a poner a tu servicio. Y Ana ha buscado lo mejor porque sabe que cuando le servimos a Dios, entonces Dios es el que va empezando a trabajar en nuestra vida y nos va enseñando los valores del Espíritu y no las obras de la carne. Y así Ana pasó ese tiempo y dice que ya no lloró más, ni mucho menos. Y dice que regresaron a su tierra. Y después dice por ahí la palabra de Dios que se acordó el Señor de Ana. Y entonces, como se acordó el Señor de Ana, cómo había orado delante de él y de su presencia, dice que le concedió la petición de su corazón. Y le dio un hijo. Al cabo del siguiente año dice que le dijo su esposo Elcana, ¿sabes qué? Vamos a honrar a nuestro Dios. Y dijo, ahora yo no voy a subir este año, me voy a quedar con el niño. Y cuando lo destete, entonces iremos y el niño se quedará en ese lugar, en ese lugar donde ministraba Elí, en Silo. Y entonces dice, ahí se va a quedar, porque yo lo di al Señor para el servicio. Y este hombre, Samuel, fue un hombre dedicado a Dios desde su niñez. Yo me imagino que sus primeras batitas que le hacía su mamá cuando subía a honrar a Dios en ese lugar, le hacía sus túnicas, cómo fue creciendo él. Y cómo fue cambiando, yo creo, su estatura, y su mamá le hacía ese tipo de túnicas. Y él le servía a Dios en el templo, dice la palabra de Dios. Y este hombre le sirvió a Dios en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, en su etapa adulta. Y ahora ya era un hombre maduro. Y yo me imagino que esas enseñanzas de la cual Dios le transmitió a través del servicio que hacía para Dios, Samuel tuvo un gran reconocimiento, tanto de Dios como de los hombres. Y eso lo voy a encontrar en el capítulo 12, de ahí también de 1 Samuel, en su versículo 1. Cuando dijo Samuel a todo Israel, he aquí, he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, porque Samuel era el juez, el Samuel era el que gobernaba, Samuel era el que dirigía, pero estos hombres pidieron rey. Pero yo me quiero enfocar a lo que sigue. Le cambiamos el texto. Dice, ahora pues he aquí vuestro rey, dice, va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, dice, y lleno de canas. Ya se estaba diciendo él que ya desde su niñez hasta su tiempo de madurez, dice, yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros ¿desde qué? Desde mi juventud. Él estaba diciendo al pueblo, ustedes saben que yo he estado dirigiéndolos desde mi juventud, porque en ese tiempo también estaba Elí. Y entonces le sigue diciendo en otro versículo, y aquí dice, estoy atestiguado, dice, aquí estoy atestiguado contra mí delante de Dios y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he caminado, dice, calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para, dice, cegar mis ojos con él. Y entonces el pueblo
Dice que si algo había robado o les había defraudado, dice, yo se lo voy a restituir. Pero el pueblo dijo, no tenemos nada de qué agraviarte porque no nos has hecho nada. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y el mismo pueblo daba testimonio de que el joven, el niño Samuel, el viejo Samuel, siempre anduvo en camino de rectitud. Y eso es lo que Dios hace con un servidor. Dice, y así le dijo al Señor, dice, es testigo contra vosotros y su ungido también, dice, es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna, no hallaron nada en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Así que Samuel, él tenía la expresión y la libertad de decirle al pueblo, a ver, ¿a quién de ustedes yo he defraudado? ¿Quién de ustedes ha hecho cohecho conmigo? ¿Cómo hemos manejado los asuntos? Porque una cosa era manejar los asuntos del pueblo y otra cosa era manejar los asuntos de Dios. Porque dice la palabra que el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, pero también tenía la otra ocupación de darle servicio al pueblo, de tomar las cosas y las riendas que necesitaba el pueblo. Y todo esto trae a mi memoria que el servicio a Dios, de una entrega a Dios, entonces Dios tiene para cada uno de los que empiezan a trabajar, tiene esos dones de ejercitar sus vidas para bien y no para mal. Porque así le pasó a Samuel. Y Samuel, bien seguro de lo que hacía, juntó al pueblo y les dijo, yo ya soy viejo y ya con canas. Y les empezó a decir las cosas que él había trabajado, que él había hecho, y nadie supo decir, a mí me has defraudado. Nadie supo decir, acuérdate que yo te compré esto, acuérdate. Nadie, sino que todo el pueblo dijo, tienes razón, nunca nos defraudaste. De manera dice la palabra de Dios que si teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, entonces dice que la usemos conforme a la medida de fe. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Samuel, apegado a Dios, él tenía su fe, él tenía su rectitud delante de Dios y para con los hombres. Era un hombre íntegro y recto. ¿Y sabes cómo lo logró? A través de un servicio a Dios y un servicio de toda su vida. Hay gente que conoce de Dios a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 años. Pero este hombre, desde el vientre de su madre, ya lo había prometido a Dios, al servicio de Dios. Y siempre tuvo esa rectitud. Entonces, yo estoy seguro de que él conocía plenamente que Dios había trabajado en su vida. Dice que el que empezó la obra ciertamente la perfeccionará. Y este hombre perfeccionó su vida a través de un servicio a su Señor. Toda una vida al servicio de Dios. Y Dios le dio esos dones, esas cualidades, esas virtudes de ser un hombre recto y de ser un hombre íntegro. Y esto no se logra de la noche a la mañana, simplemente se va a lograr cuando uno se rinde a la vida de nuestro Dios. Así se logra, como el pequeño Samuel que ya vimos en el pasaje que dice, yo soy viejo y con canas. Así que si a alguno le debo algo, que me lo diga de una vez. Si he defraudado a alguien, que hable. Y entonces dice, el Señor es testigo de que yo ya les he dicho y no han encontrado ninguna falta en mí. Y Dios era el que hizo la obra en Samuel. Toda su vida dedicada a Dios. Y yo tengo una frase muy importante que te quisiera yo decir. Esta frase dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo ves? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay gente que se cree muy superior a los demás, porque tiene una empresa, porque tiene varios trabajadores,
Y eso es lo que dice el Señor de las naciones, que aquel que tiene el poder se enseñorea de las naciones, dice, y ejerce poder sobre ellas. Y dijo el Señor, pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el mayor será el menor. ¿Y por qué lo dijo? Porque había 2 de sus discípulos dentro de los 12 que se le acercaron y le dijeron, Señor, queremos que nos haga cosa. Y el Señor les dijo, ¿qué queréis que les haga? Y él dijo, concédenos que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué estaban haciendo estos discípulos? ¿O qué querían tratar de hacer? De ser los primeros en el reino de los cielos. Ellos se querían sentar uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor Jesús en el trono de su gracia y de su justicia. Y entonces los otros 10, pues a ver cómo se las arreglan, a ver qué les toca. Y dijo el Señor, no será así entre vosotros. Por eso tomó, por ejemplo, un niño, dice, mira, aquí está el niño. Cualquiera de ustedes que se haga como este niño, entrará al reino de los cielos. ¿Y qué pasa? Un niño no tiene orgullo, no tiene vanidad, no se irrita tan fácil como los hombres que se irritan y se enojan por 1, 2, 3, 4 días o 4 meses o 4 años y no se hablan durante años. Y eso es lo que Dios no quiere. Y el servicio a Dios, entonces va a traer la humildad y va a traer el amor al prójimo. Hay un texto donde dice la palabra del Señor. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego la palabra dice, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es parecido, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando no hay amor no se puede servir, porque no hay amor. Y el que no tiene amor no puede amar y no puede servir a los demás. Hay otro pasaje donde el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos y dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y entonces dijo el Señor Jesús, yo estoy aquí como el que sirve. Y ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan los unos a los otros. El don y el ministerio de servir para Dios. Si tú haces una obra de servir en tu iglesia o en tu comunidad, lo estás haciendo para Dios, porque dijo el Señor, no lo hagas para el hombre, hazlo para Dios. Y yo te quiero llevar a Josué, por favor. En su capítulo 23, en su versículo 1 y 2, aconteció, dice, muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, dice que Josué, dice, siendo ya viejo y avanzado en años, otro hombre rindiendo de la vida a Dios, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, les dijo, yo ya soy viejo, dice, y avanzado en años. Este hombre que hizo todo el trabajo para Dios, después que murió Moisés, trabajó para el pueblo de Israel. El Señor le hablaba a Josué y Josué empezaba a conquistar las tierras donde iba a meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y él ya sintiéndose ya viejo, dice que describe viejo y avanzado en años. Ella se sentía cansado, yo creo que ya sentía que iba a morir. Y entonces le empezó a dar recomendaciones al pueblo. Que sirvieran a Dios, que sirvieran a Dios. Que no fueran tras ídolos, que no fueran tras ídolos ajenos, sino que tuvieran una obediencia a Dios en el servicio. Y ¿sabes qué? Que cuando tú sirves a Dios, entonces eres obediente. Entonces te va a ir bien, porque dice que sirvan a Dios, dice, y Dios dice, les va a recompensar. Pero si no sirvieran a Dios, entonces Dios dice, va a traer consecuencias a sus vidas. Pero este hombre no se conformó así con esto.
Dice el 24 ahí mismo de Josué 24. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque el Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dijereis al Señor: serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Dice: y consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que el Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Dios para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y es otro relato similar al de Samuel. Y es que los hombres de Dios se preocupaban más por la vida del prójimo que por su vida. Porque ya estaban viejos, ya estaban para entregar el Espíritu al Señor, pero daban recomendaciones al pueblo que sirvieran a Dios, que les daban recomendaciones de que se apartaran de los ídolos y que solamente a Dios obedecieran, porque entonces Dios les iba a traer buenas cosas. Este hombre se preocupaba, y eso es lo que hace el servicio a Dios: un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que tiene amor, y cuando hay amor entonces se preocupa por el prójimo, y eso es lo que hacía tanto Samuel como Josué. Dice Deuteronomio 10, por favor, 10:12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Dice: sino que temas a Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Seguimos. Que guarde los mandamientos del Señor, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que se preocupaban estos hombres que iban a partir con el Señor, dejándole recomendaciones a un pueblo, a una nación escogida de parte de Dios, que andes en sus estatutos, que andes en su camino, y entonces el Señor te bendecirá. Porque ellos conocían bien a Dios, no querían dejar al pueblo como ovejas sin pastor, los estaban instruyendo para que después de él siguieran las ordenanzas de Dios y le obedecieran. El servicio a Dios es obediencia, porque entonces eso les traía bendición a sus vidas, porque estaban obedeciendo con amor al Dios de amor. Y eso es lo que Josué quería transmitir al pueblo. Por eso esta frase donde decía: bueno, si tú no quieres servir a Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estaba tan apegado este hombre a las cosas de Dios, que decía: yo ya les he dado buen consejo, yo ya les dije que la obediencia, ya les dije que guarden los mandamientos, pero si no, soy libre de toda cosa vana que les acontezca, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces es una palabra muy clara: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí lo puedes decir ahí donde estás tú sentado? Yo y mi casa serviremos al Señor. Si yo ya le prediqué al vecino, ya le prediqué a la comadre y al compadre y no quisieron, pero yo y mi casa, Señor, te vamos a servir. Así como hemos visto estos ejemplos, yo me acuerdo en Lucas 8, del 1 al 3, donde una mujer dice que estuvo con su marido, que se casó con su marido y estuvo 7 años, vivió en matrimonio. Pero después yo creo que murió su esposo y ella se dedicó de lleno al servicio de Dios, y decía la palabra de Dios que había una viuda que hacía, dice, ya 85 años, dice, que servía en el templo de noche y de día, de noche y de día.
Dice que ella servía en el templo de noche y de día con ayuno y oración. Entonces esta mujer dice que servía al Señor de noche y de día. No se especifica si ella era la que hacía el aseo en ese lugar, no se especifica otra cosa, pero sí se especifica que era con ayuno y oración. Y yo tengo en mi mente esto, que ella era una intercesora en ese lugar. Así como nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que nos invitan luego a orar por alguien que tiene una necesidad, una enfermedad, yo creo que ella tomaba esas peticiones en ese tiempo, en ese lugar, y dice que ayunaba, dice, lloraba. Con ayuno y oración esta mujer tenía amor por Dios y por los necesitados. Por eso le digo que el servicio a Dios se engrandece a la gente, y no que se sientan grandes de la carne, no, en el espíritu, porque se duelen de los demás. Esta mujer no veía lo suyo, sino veía a los demás, su problema, su aflicción. Por eso dice que con oración y ayuno. Es lo que hacía esta mujer, con oración y ayuno, intercediendo, yo creo, por el pueblo, con esa oración, ese ruego y esa súplica para con Dios. Oraba por los necesitados, ayunaba por sus problemas. Y ella lo aprendió así, sirviendo a Dios. Ella se dolía por los demás. Ella se dolía por los demás. Ella no buscaba lo propio, sino buscaba agradar primeramente a Dios y mostrar el amor hacia los demás, hacia el dolido, hacia el necesitado. Por eso dice el Señor, y el segundo mandamiento es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Ana es lo que hacía, amar al prójimo. Ya tenía 85 años en su viudez y no le interesaba cómo iba a vivir, con quién se iba a quedar. No, ella sabía que le había entregado su vida a Dios en servicio, porque ministraba ahí en el templo. No sabe qué hacía, pero eso sí se especifica con hincapié. Era la oración y el ayuno lo que hacía esta mujer, que desde hacía 85 años, entonces estaba intercediendo en ese lugar. Es bueno escuchar estas historias porque son momentos de reflexión. Es bueno analizar todas las cosas, porque entonces a través de un servicio a Dios, Él nos enseña el amor y la humildad, como el Señor Jesús las tuvo y nos lo dijo a nosotros. Yo les he dado ejemplo. Y estos hombres que le entregaron toda su vida a Dios tuvieron esas cualidades. Y ahí en Filipenses, por favor, 2, del 2 al 4. Filipenses 2, del 2 al 4, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el 3 dice: nada vas a hacer por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, dice, a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y eso es lo que hacía Ana, la profetisa. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás o por los otros, así dice la palabra de Dios. Y ella dice que no hacía nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Esta mujer tenía humildad porque le tenía un servicio a Dios. Y todo aquel que tiene un servicio a Dios aprende la humildad, aprende el amor, aprende a no ser el yo, sino a ver qué tiene mi hermano o qué le pasa a mi hermano. Ya se olvida uno de uno y entonces toma las necesidades del prójimo con amor y con humildad. Eso es el servicio a Dios. Y esta mujer lo dio todo con amor y con humildad, no sintiéndose más grande que los demás, sino antes más, dice, estimándose inferiores a la gente.
Y eso es lo que nos enseña la palabra. Todo lo contrario del mundo, lo que Dios nos dice es que nosotros nos estimemos menores que los demás para evitar el orgullo y la vanidad, para poder servir con un corazón dispuesto, como esta gente le servía a Dios con un corazón dispuesto. Y la palabra de Dios dice que también no podemos nosotros servir a dos amos. A dos amos. Vamos a ver Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y mucha gente, no por algo está este texto aquí, porque mucha gente no quiere servir a Dios. Ama más las cosas del mundo que amar las cosas de Dios. Ama más que se siente y le sirvan a que Él sirva a los que se sientan. Y es todo lo contrario a los principios bíblicos, a los principios básicos ya escritos en la palabra de Dios. Mucha gente dice, ¿para qué servir a Dios? ¿Qué ganancia tengo? ¿De qué me sirve a mí servir a Dios? Yo estoy acostumbrado a vivir la vida como viene. Yo estoy acostumbrado a convivir con los amigos, en bar, en bailes, en fiestas, en pachangas, no sé. Todo esto tienen ellos y todo esto, por eso dice, me impide servir a Dios. Y la palabra de Dios dice, no puedes servir tú a dos amos. O sirves a Dios o sirves al mundo. Y esta gente dice, no, pues mejor yo vivo la vida como yo quiero. Yo vivo la vida como yo quiero. Porque vida solamente tengo una. Y entonces este mundo se viene, ¿qué? A vivir la vida. Y Dios dice, sí, yo por eso les doy vida, para que vivan la vida. Pero una vida recta, una vida en humildad, una vida en amor, no una vida destrampada, como mucha gente piensa que la vida así se vive, y la vida no se vive así, porque el mundo en un momento está el gozo, en un momento está la diversión, y en otro momento ya se acabó, se ve la cruda realidad de las cosas, porque el vino, dice, y la sidra es alborotadora. Y nos empieza a dar estos consejos la Biblia ahí en Proverbios, donde dice, no mires al vino cuando rojea y no te detengas mucho en el vino. Y hay una gente que dice, si no hay vino, entonces no hay fiesta. Y eso es lo que le agrada a mucha gente, la diversión, darle rienda suelta a su vida, a sus emociones. Y el libro de Gálatas nos dice que esta carne son muchas cosas de las cuales se jacta. Y entonces estamos haciendo que el espíritu se vaya doblegando porque la carne sale el orgullo, sale la vanidad, salen los homicidios, salen las orgías, las borracheras, sale el adulterio, la fornicación, las malas palabras. Y entonces todo eso es lo que le gusta al mundo. Y entonces está sirviendo al mundo y se está llenando de las cosas del mundo. Pero el que sirve a Dios tiene una vida recta, una vida humilde, una vida en amor, una vida en abundancia, porque así le decía Josué al pueblo, si obedecen a Dios, Dios les va a bendecir en todos los días de su vida. Mucha gente no lo comprende, por eso está el sufrimiento en el mundo, porque hacen como ellos creen. Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Así les dijo Dios, ustedes han hablado sus palabras contra mí y han sido palabras fuertes. Dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Todavía se pregunta a la gente, le dice al Señor, ¿qué hemos hablado contra ti? Y entonces, en el 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en su presencia del Señor de los ejércitos? ¿De qué nos aprovecha? Ellos dijeron, ¿de qué nos aprovecha guardar su ley, guardar sus mandamientos? Cuando Josué le estaba diciendo al pueblo, ya guarden esto, les va a ir bien, no se aparten de la palabra del Señor, aléjense de los ídolos, aléjense de todas las cosas que los atraen y es pecado.
para que Dios les haga el bien. Y estos hombres decían, ¿de qué me aprovecha que guarde su ley, que guarde sus mandamientos? ¿De qué me aprovecha que yo ande afligido, que este espíritu esté contristado en su presencia? ¿De qué me aprovecha? Y así le predicas a la gente de afuera y dice, ¿para qué? Yo me voy a morir y con que me muera todo se acaba. Y la muerte realmente, cuando tú mueres todo se acaba en este cuerpo. Pero el espíritu y el alma son otras dos cosas muy diferentes que esta carne. Dijo el Señor que íbamos a ser juzgados de lo que hicimos en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y estos hombres aquí en Malaquías decían, ¿de qué nos aprovecha servir a Dios? Yo voy a vivir mi vida. Yo voy a andar en los deleites del mundo. Yo voy a andar en la vanagloria del mundo, en las riquezas del mundo, en todo lo que no es Dios. En todo lo que no es Dios. Dios tiene una recompensa grande y maravillosa para todo aquel que ofrece su vida al servicio de Dios. Por eso este tema se tituló Una vida al servicio de Dios, porque Pablo decía, lo que yo estimaba por ganancia, ahora lo tengo por basura, por el amor y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mucha gente estima las riquezas como un bien. Mucha gente estima las riquezas como el todo en su vida, y el todo en su vida no son las riquezas, no es una casa, no es un auto, no es un yate, no es un avión. No, Dios es el que da las riquezas. Hay un texto ahí en Proverbios 10:22 donde dice que el Señor da la riqueza y no añade tristeza con ella. Entonces del Señor es el oro y del Señor es la plata. Ciertamente nosotros estamos en este mundo, nada trajimos, nada nos podemos llevar. Pero si tenemos una vida rendida al Señor en un servicio, entonces vamos a llevarnos mucho de este mundo. ¿Qué quiere decir? Una bendición grande para nosotros. Ahí en Juan 12, yo quisiera que fuéramos a Juan, capítulo 12. Versículos 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces dice, el que aborrece su vida no es el que la lastima, no es el que aborrece su vida, que no corre al pecado, que no corre a la diversión destrampada, sino que la aborrece y se la entrega a Dios. Entonces dice que la guarda para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Todas las cualidades, todas las cosas buenas y perfectas, el Señor las dará a los que le sirven. Y todavía dice, mi Padre los honrará, porque Dios dice que honra a los que le honran. Así dice la palabra de Dios. Yo honro a los que me honran. Yo quisiera leer como conclusión. Yo quiero leer el 18. Vamos a concluir con Malaquías 3:18. Yo quisiera que concluyéramos con ese. Si lo buscas ahí en casita, todo, yo lo voy a leer. Entonces os volveréis y discerniréis. Volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, cuando tú vas a discernir las cosas, te vas a sentar y vas a pensar, ¿es bueno servir a Dios o es malo servir a Dios? Porque dice aquí, entonces os volveréis y vas a discernir. Y va a haber una diferencia, un abismo profundo y grande donde dice entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hay una gran diferencia. Y entonces el que no le sirve a Dios, entonces no va a seguir a Jesús, porque dijo Jesús que si alguno le sirve, sígame. Y donde yo estuviere, él también estará. Pero el que no le sirve a Dios es un hombre ingrato, mal agradecido y malo.
porque Dios dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que poner nuestra vida en servicio. En un tiempo estuvimos esclavizados del pecado, ahora somos siervos para la libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él nos libertó, entonces mi vida y tu vida le pertenecen a Él. ¿Por qué no rendir nuestra vida en adoración y en servicio a Dios? Porque hay grande ganancia, hay grandes virtudes para aquel que se deja moldear en las manos de Dios en el servicio para Él. Yo quisiera que reflexionemos en esta tarde y le demos gracias a Dios, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y si algo nos pide Él, es que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón y entonces Él va a hacer toda la obra completa de nuestras vidas. Yo quisiera que oremos y le demos gracias a Dios por este momento de su palabra y inclina tu rostro. Bendito Dios, yo te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Porque, mi Dios, mucha gente piensa que no sirve, pero sí sirve, mi Dios. Tú tienes grandes propósitos para nuestra vida, mi Dios. Yo pongo nuestra vida, mi Dios, como decía el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Donde tú, Señor, lo dispongas, yo sé que tú siempre capacitas a las gentes, mi Dios, para trabajos grandes y maravillosos, pero cuando se dejan moldear en tus manos, cuando aprenden, Señor, que el orgullo y la vanidad, Señor, son basura delante de tu presencia, no sirven, pero cuando nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero y encontramos amor y humildad en el servicio, entonces tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de los que comprenden que fuimos llamados para servir. Gracias, mi Dios, en esta hora por esta palabra bella y hermosa, y que no solamente se quede esta palabra bella y hermosa, sino que se cumpla el objetivo para lo que la palabra es enviada. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les prosperes, cuando ellos están siguiendo, Señor, ese camino de amor y de humildad en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén.